La malaria se extiende por Venezuela y registra ya 1 millón de casos. El programa de vigilancia, diagnóstico y control se ha desmantelado y abandonado paulatinamente como resultado de la crisis económica y política. Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo, advierten los expertos. Venezuela ha sido el primer país certificado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, por haber erradicado la malaria en la mayor parte del territorio. Transcurridos 70 años, se vive un retroceso terrible con una mancha que se extiende por la mayor parte del territorio, pues los expertos confirman que la cifra de nuevos casos asciende a 1 millón de personas. La razón es, tal y como ha informado la organización, la decadencia del sistema sanitario y su enorme retroceso. Desde 2012, el programa de malaria de vigilancia, diagnóstico y control se ha desmantelado y abandonado paulatinamente como resultado de la crisis económica y política que sufre el país. Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo por la rapidez y por la cantidad de casos, dijo a EFE la doctora Adriana Tami, de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Hasta 2017, teníamos datos bastante oficiales que señalaban 400.000 casos anuales. En 2018, en base a las estimaciones y el progreso de la epidemia, se estimaba a mitad de año que ya hubiera unos 600.000 casos, y creemos que se ha llegado hasta a más de 1 millón a finales de año, añadió. Tami, que también es investigadora del Centro Médico de Groninga en Holanda, subraya que ese cálculo es resultado de un estudio hecho por un grupo de epidemiólogos y científicos que tienen acceso a los datos recopilados por los centros clínicos de vigilancia de las epidemias en Venezuela y en los lugares donde está la malaria. Esta experta subraya que la historia de la malaria en Venezuela era una de éxitos porque a mitad de los años 40 del pasado siglo afectaba al 80% de la población, pero después hubo una exitosa campaña de erradicación que eliminó esta enfermedad de al menos 2/3 del territorio venezolano. Según los últimos datos de la OMS, Venezuela aporta el 53%, la mayor cantidad de casos de malaria de toda la región, y eso es algo gravísimo, añadió. En las últimas 2 décadas, como en el año 2000 cuando se perpetuaban 30.000 casos anuales, la malaria ha estado relacionada con la minería ilegal de oro en el sudeste del país, donde el sistema de salud tampoco funciona bien en general. Los residentes son personas que están expuestas a la enfermedad, que destruyen el ambiente, que crean el hábitat para el mosquito que transmite la malaria y por supuesto viven en una situación que no es la adecuada, en favelas a las que casi no llega la ayuda, la gente no se trata ni el ciclo de la malaria se perpetúa, asegura Tami. María Eugenia Grilat, profesora del Laboratorio de Biología de Vectores y Parásitos en la Universidad Central de Venezuela, declaró a EFE que las infecciones han ido en aumento desde 2014, pero que en base al subregistro que existe en el país se puede hablar de la estimación de que el número de nuevos casos en 2018 estaba ya en 1 millón de personas, aunque no son cifras oficiales. Grilat recordó que la minería ilegal también se ha intensificado por la misma crisis que vive el país, atrayendo población de otras partes para trabajar temporalmente en las minas y luego se llevan la enfermedad a otras zonas de Venezuela al volver a sus casas. Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro no acepta ni reconoce dicha crisis y eso hace que no se haga nada para solucionarla porque tampoco admite ayuda internacional, y lamentó que el estado actual de sanidad sea parte de una estrategia de sometimiento social de un régimen comunista y dictatorial. Ambas científicas advirtieron de que el aumento de los casos de malaria en Venezuela amenaza y aumenta el riesgo de contagio en los países vecinos como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Argentina,
donde muchos venezolanos están emigrando a causa de la crisis en su país. TAMI, que presentará este martes un informe elaborado junto a una red internacional de científicos en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, ECCMID, de Ámsterdam, alertó de que más de la mitad de la población venezolana, 16 millones de personas, están en peligro de contagio de malaria. La falta de medicinas y de acceso a las vacunas en Venezuela, sumados al éxodo masivo de profesionales del sector de la salud, han devastado los hospitales públicos del país, dijo el médico y patólogo venezolano Alberto Peinais. Otra herida mortal a la salud pública venezolana fue la politización de los programas de salud. Aún con sus defectos, era un sistema efectivo, hecho a pulso con experiencia y trabajo y con una cobertura casi universal de la población, pero la crisis sanitaria venezolana fue una crónica de una muerte anunciada, aseguró Peinais. Este doctor venezolano participó en la elaboración de un informe científico presentado recientemente en Ámsterdam en el que se señalan nuevos datos sobre el resurgimiento de enfermedades prevenibles con vacunas y de las epidemias en curso de la malaria, sarampión y difteria y su impacto desproporcionado en las poblaciones indígenas. Según el informe, entre junio de 2017 y octubre de 2018, se notificaron 7.524 casos sospechosos de sarampión en Venezuela, de los cuales, 5.525 fueron confirmados, lo que representa el 68% de los casos de sarampión reportados en el resto de la región de Sudamérica. La circulación del sarampión en Venezuela había sido interrumpida en 2007 tras las campañas masivas de vacunación que se realizaron durante los brotes del 2001 y 2006. La difteria también fue erradicada y hacía 24 años que no veíamos un caso de esta enfermedad en el país, lamenta el médico, crítico con el régimen de Maduro. Las poblaciones indígenas vulnerables, como los Yanomami que habitan en la región amazónica en la frontera entre Venezuela y Brasil, son las más afectadas por la propagación de la enfermedad. Se han registrado recientemente al menos 100 casos de sarampión silvestre y varias muertes en esta pequeña población de 15.000 personas. El riesgo también existe para los países vecinos, alerta Peinais. Se ha informado de casos de sarampión en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y, según el análisis genético y las investigaciones realizadas, se han extendido a estos países desde Venezuela. El éxodo humano se ha convertido también en un éxodo de enfermedades. Las enfermedades infectocontagiosas se han convertido en nuestro producto de exportación, dice. Además, en ese informe se advierte de que la infraestructura de salud de Venezuela es hoy típica de las zonas de conflicto o de las naciones devastadas por la guerra y se percibe que más de 280.000 niños están en riesgo de muerte por desnutrición severa. Otra herida mortal a la salud pública venezolana fue la politización de los programas de salud. Aun con sus defectos, era un sistema efectivo, hecho a pulso con experiencia y trabajo y con una cobertura casi universal de la población, pero la crisis sanitaria venezolana fue una crónica de una muerte anunciada, dijo a EFE el médico y patólogo venezolano Alberto Peinais. El especialista participó en la elaboración de un informe científico, presentado recientemente en Ámsterdam, en el que se señalan nuevos datos sobre el resurgimiento de enfermedades que se previenen con vacunas y de las epidemias en curso de malaria, sarampión y difteria y su impacto desproporcionado en las poblaciones indígenas. El informe reveló que entre junio de 2017 y octubre de 2018, se notificaron 7.524 casos sospechosos de sarampión en Venezuela, de los cuales, 5.525 fueron confirmados,
lo que representa 68% de los casos de sarampión reportados en el resto de Suramérica. La circulación del sarampión en Venezuela había sido interrumpida en 2007 luego de campañas masivas de vacunación que se realizaron durante los brotes de 2001 y 2006. La difteria también había sido erradicada y hacía 24 años que no veíamos un reporte de esta enfermedad en el país, lamenta el médico. Las poblaciones indígenas vulnerables, como los Yanomami que habitan en la región amazónica en la frontera entre Venezuela y Brasil, son las más afectadas por la propagación de la enfermedad. Se han registrado recientemente al menos 100 casos de sarampión silvestre y varias muertes en esta pequeña población de 15.000 personas. El riesgo también existe para los países vecinos, alerta PNAS. Se ha informado sobre casos de sarampión en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y, de acuerdo con el análisis genético y las investigaciones realizadas, se han extendido a estos países desde Venezuela. El éxodo humano se ha convertido también en un éxodo de enfermedades. Las enfermedades infectocontagiosas se han convertido en nuestro producto de exportación, dice. Además, en ese informe se advierte que la infraestructura de salud de Venezuela es hoy típica de las zonas de conflicto o de las naciones devastadas por la guerra y se percibe que más de 280.000 niños están en riesgo de muerte por desnutrición severa. La Organización Mundial de la Salud reconoció la crisis del sistema sanitario venezolano, pero sin una reconstrucción y sólida inversión en los programas sanitarios, particularmente el de inmunización, no pasará mucho tiempo hasta volver a ver nuevos brotes, subraya el también investigador. Además, el colapso de la red eléctrica nacional y la interrupción a nivel nacional del sistema de agua potable han traído nuevos actores al ruedo sanitario, como las infecciones por transmisión hídrica, es decir, diarreas virales y bacterianas, parasitosis intestinales y brotes epidémicos de hepatitis en varias regiones del país, alerta el médico, especializado en enfermedades infecciosas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas IDB en Venezuela. Los pacientes que cuentan con un trasplante sufren complicaciones graves de salud al no poder disponer de sus drogas inmunosupresoras. Los oncológicos deben recurrir a familiares y ONG para acceder a quimioterapia. Los enfermos de VIH tampoco reciben medicación antirretroviral, y los que tienen patologías como hipertensión y diabetes comienzan a sucumbir a las complicaciones vasculares y metabólicas, denuncia. A modo de ejemplo, señala, una caja de antibióticos genéricos puede llegar a costar 60.000 bolívares, $16, y el salario mínimo mensual de un venezolano es de 18.000 bolívares, $5, es decir que para poder cubrir 7 días de tratamiento antibiótico, un venezolano de a pie debe invertir 3 salarios mínimos. PNAS, fundador de la organización independiente La Incubadora de Ciencia en Venezuela, lamenta que el régimen de Nicolás Maduro se niegue a reconocer la severidad de la situación y, a pesar de tener a más del 80% de la población viviendo en condiciones de pobreza extrema, sin servicios básicos de luz y agua, Caracas considere que la situación se ha normalizado, lo cual es mentira para este médico. Hay una catástrofe humanitaria que comienza a ser reconocida por el mundo. El peligro interno es que ante el atrincheramiento político del régimen actual y su negativa de reconocer el calibre de la crisis sanitaria, las endemias, epidemias concurrentes, actuales sigan escalando en magnitud, denuncia.